Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos y a todas, a quienes nos acompañan presencialmente y a quienes nos acompañan a través de la transmisión en directo. Hoy estamos en la tercera jornada de esta iniciativa, el libro del mes. Comenzamos en mayo, junio. Bueno, ahora venimos con el libro del mes de julio, una iniciativa que busca promover la lectura, por supuesto, pero más allá de la lectura en general, fundamentalmente obras editadas por autores y autoras venezolanas, y si son editoriales nacionales, mucho mejor. Hoy tenemos una vez más, ya Amílcar nos acompañó, de hecho, recientemente, con motivo de una jornada del seminario Seminario Permanente Tradición del Pensamiento Socialista en Venezuela. Amílcar nos estuvo conversando sobre la obra de Federico Brito Figueroa. Y hoy vamos a presentar el más reciente libro de Amílcar Figueroa Salazar, gran amigo, historiador, militante revolucionario de muy dilatada trayectoria, internacionalista, el responsable de esa extraordinaria iniciativa que es Editorial Trinchera. Este es tu quinto libro, Amílcar. Piar, la contradictoria lectura de la historia. Te leímos, no solamente yo, te leímos. A mí me parece que es un muy buen ensayo histórico. Está, creo que bastante bien documentado. Me parece que la redacción es muy concisa. O sea, hay como una serie de atributos que hacen que sea una lectura, además de interesante. Bueno, el tema es, por supuesto, fascinante, ¿no? Estamos hablando de un periodo de nuestra historia particularmente fascinante, ¿no? Desde la Primera República hasta la liberación de la provincia de Guayana. Bueno, repleto de muchas contradicciones que una parte bastante importante de la historiografía suele soslayar, y que me parece que, bueno, que tú... bueno, el propósito expreso tuyo es poner el dedo o poner el punto sobre la i de estas contradicciones, ¿no? Pero bueno, yo por supuesto no me voy a adelantar al contenido del libro, eso es algo que podemos conversar luego de tu intervención. No me queda más, Amílcar, que darte la bienvenida nuevamente, agradecerte por acompañarnos el día de hoy, por aceptar la invitación, y bueno, te dejo en el uso de la palabra. Bueno, saludos a todas y todos, ¿no? Este trabajo ha tenido ya varias conversaciones con varias presentaciones en distintos escenarios en el país, ¿no? Sin embargo, para mí es muy satisfactorio que se converse en el Centro de Estudio de la Democracia Socialista, porque justamente la democracia socialista exige debate de ideas, ¿no? Y este libro, en alguna medida, no sé si exactamente tú lo dijiste, Reinaldo, pero alguien me dijo recientemente que había leído el libro y que el libro era básicamente una provocación a reinterpretar la historia, una provocación a reestudiar la historia desde otra perspectiva. Y esa provocación, esa idea de reestudiar la historia, de reescribir la historia, evidentemente tuvo un momento de impulso cuando trascendió que el presidente Nicolás Maduro iba a llevar a Manuel Carlos Piar al Panteón Nacional, ¿no? Yo me acordé de unos viejos escritos míos
de por allá de los días de la escuela de historia, o sea, teníamos bastantes días engavetados, ¿verdad? Y pensé lo siguiente, o sea, aplaudiendo la iniciativa, me parecía correcta la iniciativa, aplaudiendo la iniciativa, me parecía indispensable que se presentara una versión de los hechos, una versión de la historia, una interpretación de la historia que justificase tal decisión. Porque ese anuncio fue justamente en el año bicentenario de Carabobo. Y en el año bicentenario de Carabobo, poco más, poco menos, los oradores centrales de todos los eventos, bueno, repitieron en buena medida elementos de la historiografía tradicional. Entonces, ¿cómo así que si por 204 años para la época se había dicho que, y es lo que se nos enseñó en las escuelas secundarias y en las universidades y en el discurso en general, poco más, poco menos que Piar había sido un traidor? ¿Cómo así que entonces lo vas a llevar al Panteón Nacional? O sea, tiene que haber una interpretación, una postura frente al acontecer histórico distinta para que ese paso se justifique. Y bueno, yo que sí estaba muy de acuerdo, decidí entonces tratar de sustentar aquellos viejos apuntes, ¿no? No es fácil sustentarlo, ¿no? Porque no se trata de hacer afirmaciones simplemente, sino de sustentar esas afirmaciones. Por supuesto, me favoreció que el anuncio lo postergaron varias veces y no se cumplió en la fecha que inicialmente estaba previsto, porque me dio más margen. Prácticamente pasé casi 2 años reforzando algunas cosas para poder presentar esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es este trabajo? Esto no es una biografía stricto sensu de Piar, aunque tiene muchos elementos biográficos y sobre todo muestra su accionar y su pensamiento en momentos decisivos, ¿no? Esto no es más bien el análisis de las contradicciones políticas, ¿verdad?, existentes al interior del proyecto emancipatorio, cómo se manejaron esas contradicciones, cómo se desarrolló la dialéctica entre la necesidad de construir unidad, que objetivamente era imprescindible, y el florecimiento de antagonismos que no eran fortuitos. Pero lo que pasa es que una historiografía como la nuestra, que ha sido esencialmente militarista por un lado, machista por otro, muy subjetiva, no pone de relieve, ¿verdad?, no pone de relieve sino episodios, heroísmos generalmente de hombres, ¿no? Y particularmente el heroísmo en torno a la figura del libertador, ¿no? Entonces, esa historiografía se pasea poco por las contradicciones y tal vez por los condicionantes de esas contradicciones. Por ejemplo, la historia de Venezuela nos ha enseñado, y cualquiera le preguntasen, cómo era el comercio de Venezuela durante el siglo XVIII, y rápidamente la gente va a decir, existía un monopolio comercial de la Compañía Guipuzcoana. Pero eso era cierto para la provincia de Caracas, mas no era cierto para las provincias orientales, ¿no? O sea, sí existía un estricto monopolio comercial con la provincia de Caracas, pero la provincia de Barcelona, la provincia de Cumaná, La Margarita y Guayana comercializaban básicamente a través de la Compañía Catalana. Eso a alguien le pudiera parecer un hecho no tan importante para el desarrollo después de las controversias políticas, pero sí
lo es, ¿no? Comercializaban también, por supuesto, con los otros imperios a través de los enclaves del Caribe. Y entonces vamos a conseguir, por ejemplo, que uno de los grandes comerciantes de toda esa parte de lo que posteriormente es Venezuela era el padre de Santiago Mariño. Obviamente habían intereses económicos distintos entre esa clase dirigente de esa región con la clase dirigente de la provincia de Caracas. En general, en la literatura colonial y en la literatura de la independencia se confunde la provincia de Caracas con Venezuela. ¿Por qué? Por la gran extensión que tenía la provincia de Caracas. La provincia de Caracas iba desde el río Unares, en límites allá del actual estado Anzoátegui, hasta el Tocuyo. Y además fue donde se desarrolló la explotación cacautera sobre la base de mano de obra esclavizada, ¿verdad?, con más intensidad y en un brevísimo lapso histórico. Las provincias venezolanas, que durante mucho tiempo fueron muy pobres, ¿verdad? No era el caso de, por ejemplo, de México, no era el caso de Perú, o sea, donde habían grandes yacimientos de oro y plata, eran las colonias florecientes, de economía floreciente, ¿no? Y ahí está, digamos, la arquitectura de la época da cuenta de lo que era eso, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a Quito hoy, va a conseguir un patrimonio arquitectónico de esa época tremendo, ¿no? La provincia de Caracas era, como les decía, muy pobre y es con la explotación cacautera, ¿verdad?, como le decía, sobre la base de mano de obra esclavizada, hay un salto económico y se crea una clase nueva rica, ¿verdad?, que es la que pasa en gran medida a asumir la lideranza del proceso emancipatorio. Estas cosas tienen incidencia posteriormente en la lucha. Por ejemplo, si nos preguntamos sobre el pie de fuerza del Ejército Libertador de Occidente y el pie de fuerza del Ejército Libertador de Oriente, se va a reflejar, digamos, los distintos modos productivos o modos de vida, como llama Mario Zanoja e Iraida Vargas en sus estudios, ¿verdad? Porque existían, obviamente, varios, Zanoja y Vargas identifican hasta 6 modos de vida distintos en lo que posteriormente va a ser Venezuela, ¿verdad? Y unos modos de producción que se justaponen en una formación social bastante compleja, pero que obviamente generan condicionantes para la lucha política y para la lucha social. Yo creo que este trabajo toma muy en cuenta eso. En el periodo con que empieza, digamos, a desarrollarse, se centra el estudio, que es luego de la caída de la llamada Primera República y los esfuerzos libertarios que se producen para superar esa situación. Obviamente se producen surgen dos ejércitos, no existe, independientemente que tuviesen el mismo propósito, el mismo objetivo, existían en la praxis 2 ejércitos, un ejército que se forma en el exilio, en Trinidad, ¿verdad?, con oficiales que habían participado de la Primera República y sobre todo con una base social de la disidencia antillana. También a nosotros se nos ha dicho algunas veces, no se nos ahonda mucho, no conocemos mucho por lo general, que hubo una rebelión negra en Haití. Fueron varias, no fue una, ¿no? Pero de las distintas rebeliones del Caribe sabemos muy poco. De las resistencias que hubo en todas esas islitas del Caribe sabemos muy poco, ¿verdad? Entonces, yo particularmente recomiendo mucho el libro de Juan Bosch, El Caribe, una frontera imperial, ¿verdad?, que da cuenta de todos esos procesos,
Y todas esas rebeliones caribeñas habían producido, digamos, una corriente de exilio que se fue centrando en Trinidad, ¿verdad? Entonces, fíjese, la fuerza, el pie de fuerza, digamos, el brazo ejecutor, digamos, del Ejército Libertador de Oriente es inicialmente sobre la base de soldados de origen negro, pero esencialmente de ese arco antillano. Incluso cuando uno analiza el documento de liberación de Güiria, el primer documento ya de un episodio militar triunfante del Ejército Libertador de Oriente, que es en Güiria, ¿verdad? No va dirigido al pueblo de Venezuela, va dirigido a los explotados, digamos, a las clases subalternas de toda esa región antillana que luchaban por su libertad y que fueron llamados a participar en la lucha por la independencia de Venezuela. Hay otro dato curioso en ese manifiesto, porque siempre la historiografía ha tratado de presentar los patriotas orientales como regionalistas, como que no participaban del proyecto de la idea mirandina de patria grande, y todo lo contrario, es incluso firmado como año 1 de la liberación de Colombia, ¿no? O sea, muy entroncado en el planteamiento mirandino. Y la reivindicación que hace el manifiesto de Chacachacare de la figura y la personalidad histórica de Miranda no es gratuita, también tiene mucho que ver con eso. Bien, entonces ese ejército nace de ese grupo de gente con una fuerza social muy particular, ¿verdad? A diferencia del que entra en la campaña Admirable a liberar Occidente. En la campaña Admirable viene fundamentalmente un cuerpo de ejército del ejército de Cartagena, al cual se van adhiriendo todos los patriotas de Occidente, ¿verdad? Recordemos que Simón Bolívar, Rafael Urdaneta, José Félix Rivas y otros venezolanos, al fracasar la Primera República, se presentan en Cartagena, no a reclamar apoyos así con los brazos como el Cabray y porque ellos eran los niños bonitos, sino que fueron a ofrecer sus servicios para la independencia de aquellas provincias y haciendo méritos, ofreciendo sus servicios y reclamar entonces un apoyo para la independencia de las provincias occidentales de Venezuela y de Caracas, ¿no? Entonces, pero esto es bien importante, es el núcleo militar con que se inicia esa gesta, es un núcleo de un ejército regular, ¿no? Constituido del ejército de Cartagena, que viene victorioso con Bolívar a la cabeza sobre el Magdalena, que libera la provincia de Santa Marta y toda esa región, y que una vez completada esa campaña pide autorización al Congreso de la Unión para que le permita avanzar hacia Venezuela. Inicialmente solo le permitieron avanzar una pequeña parte, ¿verdad? O sea, ni siquiera estaba previsto en ese momento que pudiese avanzar hacia Caracas. Bien, entonces ahí hay dos sutilezas, ¿no? Una diferencia, pudiera ser sutil, pero que es importante. Una que tiene que ver con la composición del ejército y una con la estructura militar misma. Simón Bolívar, cuando hace el breve resumen de la actuación del mariscal Sucre, que le daba mérito para optar a mariscal, ¿verdad? Hace un resumen sucinto de la vida de Sucre, así lo tituló, y para referirse a las proezas del ejército
libertador de Oriente y atribuirle, por supuesto, entonces méritos desde muy antes a Sucre, dice en Maturín 500 paisanos armados. O sea, no habla de un ejército, habla de un ejército formado sobre una base popular. 500 paisanos armados derrotaron a las fuerzas colonialistas. Entonces, claro, yo voy estableciendo esas particularidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas esas particularidades van a tener incidencia posteriormente en las contradicciones políticas, ¿verdad? En las contradicciones políticas que se van a reflejar y bueno, yo te digo, este trabajo es fundamentalmente el análisis de esas contradicciones políticas y del manejo de las contradicciones. Obviamente era muy importante construir unidad, ¿verdad? Era muy importante construir unidad, pero también había una lucha por la hegemonía. Entonces, creo que allí, si alguien dijera para qué sirve la historia, yo en estas noches estaba reflexionando sobre lo que fue una reflexión que se transformó en libro, la reflexión de Marc Bloch, prisionero de los fascistas alemanes, ¿verdad? Que entonces él ahí en la cárcel empezó a reflexionar sobre el papel de la historia, la validez de los estudios históricos o no, y dejó para, valga la redundancia, para la historia una gran obra que algunos titulan Introducción a la Historia, en otras publicaciones aparece como parte de Combates por la Historia, y él trata de validar el papel de la historia como un continuo que tiene que ver con el presente y con el porvenir, y creo que estudiar entonces cómo se deben manejar las contradicciones en el ámbito de la construcción de unidad necesaria, creo que subyace ese propósito en este intento de análisis, ¿verdad? Bien, los patriotas orientales lograron un avance significativo meses antes o días antes, en algunas circunstancias, que la campaña de Occidente. Las 3 defensas de Maturín fueron clave en todo esto. La historiografía, que como dije en algún momento, siempre va como siguiendo la ejecutoria del libertador Simón Bolívar, no le da mayor importancia a esos 3 episodios, pero prácticamente el ejército colonialista queda diezmado en Maturín. Cuando Simón Bolívar se entera, por vía de unos españoles que arrancaron huidos desde Maturín y que llegaron a Carora, se entera del aplastamiento de las fuerzas de Monteverde en Maturín. Dice, no, es la hora de avanzar sobre Caracas, y pide la autorización al Congreso de la Unión para proseguir la campaña admirable hacia Caracas. La descripción de la magnitud de la derrota de Monteverde en Maturín está en toda la literatura, en todos los escritos de los propios españoles, ¿no? De los propios dirigentes españoles, que prácticamente Monteverde había salido hacia Maturín con buena plata que le habían donado los grandes cacaos de Caracas para sofocar la insurrección allá, y con gran parte de lo que era el ejército colonialista. Y bueno, y se salvó él de carambola. Alguna anécdota por allí dice que se salvó porque le mataron el caballo y se montó en ancas de un mulato que era su ayudante, pues, y las tropas insurrectas de Oriente, libertarias de Oriente, no disparaban contra los negros. Entonces, así dice él mismo que salvó la vida, ¿no? Bien, se da entonces la liberación de Oriente, unos días antes de la liberación de Occidente, escasos 3 días, 4 días
entra Santiago Mariño a Cumaná, del 6 de agosto que llega Simón Bolívar a Caracas, luego de los acuerdos de la Victoria. Pero hay otra diferencia ahí muy importante. El control político militar que tenía Santiago Mariño sobre las provincias orientales era contrastaba bastante con la inestabilidad política que existía en la provincia de Caracas. Bolívar entra victorioso a Caracas el 6 de agosto, ¿verdad? Y ya el 8 de agosto hay una rebelión pro-española en Villa de Cura. O sea, no solamente los que se habían salvado, que se habían refugiado en Puerto Cabello, sino ya empezaba una serie de insurrecciones contra la República. Y entonces, bueno, en alguna medida el gobierno de Santiago Mariño siempre fue puesto como un ejemplo de disciplina, de control, etc. Ahí está transversalizado todo ese periodo por la lucha entre el centralismo y el federalismo. Los planteamientos federalistas no eran justamente de Piar o de Santiago Mariño, incluían mucha más gente. Por ejemplo, el gobernador de Barinas estaba muy interesado en restablecer la Constitución de 1811, el carácter federal, porque Barinas, desde tiempo atrás, una de sus fuentes económicas más importantes era exportar por vía fluvial, el Apures y el Orinoco, tabaco hacia Holanda. O sea, los contrabandistas holandeses llegaban a Barinas a comprar tabaco y ese negociazo no lo querían perder la oligarquía de la provincia de Barinas, y entonces abogaba por el federalismo, lo mismo que el gobernador de Mérida. En fin, a veces se maneja como unas tesis muy simplistas y no se establece que fue un debate, que era el debate político central de la época. Bien, por supuesto, ahí vienen todos los episodios de la exigencia de auxilios militares por parte de Bolívar para poder sostener la República, y esencialmente o en forma dramática, porque cada día más se le estaba levantando ya no solo fuerzas directamente colonialistas, sino que empezó el inicio de la rebelión popular, la famosa rebelión popular de 1814. Entonces empieza a llamar, pero eso comenzó tempranamente en 1813, ¿no? Empieza a llamar con urgencia a invocar los auxilios del Ejército Libertador de Oriente. Por cierto que uno se asombra, ¿no? O sea, se habla, por ejemplo, cuando se estudia la historia de la Marina venezolana, generalmente ubican a Brión como uno de los primeros gestores de la Marina Nacional, en fin, y se le da muy poca importancia, digamos, a la existencia de lo que se conoció con el nombre de la escuadra o la escuadrilla cumanesa, que es la que viene en auxilio de las fuerzas libertadoras de Occidente y completa el bloqueo a Puerto Cabello, ¿verdad? Esa escuadrilla cumanesa tiene entre las principales figuras a Manuel Carlos Piar. O sea, Piar no fue solamente un militar de ejército, sino también fue un militar de las aguas, pues, de la Marina. Bien, y allí, en todos esos episodios que tienen que ver con la participación de la flotilla cumanesa, de la escuadra cumanesa en Puerto Cabello, ya se había producido varios choques entre el jefe de Oriente, que era Santiago Mariño, y Simón Bolívar. Mariño mandó 2 delegaciones a discutir con Simón Bolívar sobre el tipo de gobierno que debía instaurarse. Esas conversaciones nunca se dieron.
Bolívar siempre argumentó tareas militares impostergables y no recibió realmente las delegaciones del Ejército de Oriente. Y bueno, Santiago Mariño ordenó el retiro de la flotilla cumanesa del cerco de Puerto Cabello. Piar no ejecutó la orden y le prometió a Bolívar que iba a hacer un gran esfuerzo por convencer la pertinencia de su permanencia en Puerto Cabello. Son algunos detalles muy curiosos porque después pareciera que fue el Reverde que todo el tiempo, o así lo trata de presentar la historiografía, que todo el tiempo estuvo como obstaculizando la marcha de la unidad. Bueno, el libro está ahí, yo voy a saltarme varios puntos porque si no voy a hacer muy larga la conversa. El tema es que la rebelión popular se hizo incontenible, ¿verdad? Es derrotada la República, no gratuitamente. Bolívar idea, digamos, la marcha del pueblo de Caracas hacia el oriente. Eso tiene que ver con lo que le decía anteriormente, que por allá se conservaba hasta ese momento algún control político de la región y había, digamos, fuerzas reales, ¿no? Aparte de existir, por ejemplo, todo un territorio como los alrededores de Maturín, donde había una buena ganadería, en fin, habían mejores condiciones para sostener la lucha y por eso idea la llamada emigración a Oriente. Bien, en medio de esa derrota, pues ese proceso que culmina en el aplastamiento de la República, por supuesto, se profundizan las contradicciones. O sea, siempre se ha dicho que las divergencias salen a flote con más facilidad en los momentos de crisis, ¿no? De crisis política, de pérdida de hegemonía. Entonces, si antes se podía conciliar una diferencia y éramos amigos a pesar de las diferencias, en el momento de crisis política, entonces pasa a maximizarse las divergencias. Y ahí empieza una serie de documentos muy importantes y de acusaciones que yo creo que también la historiografía ha dejado de lado. Por ejemplo, cuando uno lee la carta de los llamados patriotas, verdaderos patriotas de Margarita. Por cierto, Margarita en 2 oportunidades no la liberó ningún ejército, ¿no? Sino la liberó la insurrección popular. Creo que esos detalles también son buenos considerarlos, ¿no? O sea, cómo en un determinado territorio fue más eficiente el levantamiento masivo, el levantamiento popular, que la presencia de cuerpos regulares de ejército, ¿no? Los verdaderos patriotas de Margarita, por ejemplo, dirigen una carta al Congreso de la Unión para que no le brinde nuevos auxilios a Simón Bolívar, acusándolo de una serie de desastres en el manejo de la campaña admirable de la Primera República. Y hay elementos como muy curiosos ahí en ese documento. Hay uno de los capítulos donde dice que en forma expresa no se debe señalar a Simón Bolívar como malversador de fondos, pero sí de hacerse de la vista gorda con los manejos de la familia Rivas, ¿no? Entonces, que según ese documento, pues era una familia muy corrupta, ¿no? Muy corrupta, y entonces no se tomaban medidas al respecto. Bien, a pesar de todos esos documentos y todas esas intrigas algunas veces, cartas para tratar de marponer a Simón Bolívar, hay unos análisis, por ejemplo,
como los que presentó Joaquín Ricauter. Joaquín Ricauter tenía mucha más jerarquía militar que Antonio Ricauter, pero fue un opositor ultranza de Simón Bolívar. Joaquín Ricauter expresamente exigió retirarle el apoyo a Simón Bolívar. El Congreso de la Unión no tomó en cuenta nada de eso, o sea, valoró que no eran procedentes esas observaciones y le da nuevas responsabilidades cuando llega de nuevo al territorio de la Nueva Granada, esta vez acompañado de Santiago Mariño, buscando de nuevo un poco repetir lo que había sido la primera experiencia de actuar allá y luego venir hacia Venezuela, ¿no? Le dio la misión de sofocar la rebelión federalista. El Congreso de la Unión era centralista, ¿verdad?, de los patriotas de Bogotá. Bolívar cumple esa misión con todo éxito, ¿verdad? Se apoya en un reducto de ejército, creo que lo único que quedó en pie, que replegó Rafael Urdaneta desde Occidente hacia el territorio colombiano, y al frente de esa fuerza va a someter a los independentistas federalistas bogotanos, ¿no? Por cierto, que hay un elemento muy curioso, es cuando la Iglesia Católica excomulga a Simón Bolívar, ¿verdad? Y excomulga hasta el último soldado, ¿no? Con toda una serie de acusaciones allí, y 3 días después, el mismo arzobispado da un Te Deum en acción de gracias cuando entra triunfante a Bogotá, ¿no? Eso es más o menos los manejos eternos de las jerarquías eclesiásticas en medio de los conflictos. Bien, una vez cumplida esa misión, el Congreso de la Unión lo misiona para liberar la provincia de Santa Marta. Pero ahí hay una confrontación entre Simón Bolívar y los independentistas de Cartagena, que estaban en una posición bastante, digamos, federalista. Esas contradicciones llegaron incluso a choques armados. Y es lo que lleva, una vez desde la dirección política de Bogotá les reclaman a Bolívar que él estaba autorizado solo para actuar sobre Santa Marta y no meterse en la provincia de Cartagena, es lo que lleva a Bolívar a decidir a irse a las Antillas. Si se quiere, muy golpeado psicológicamente, si se quiere, muy afectado, porque bueno, decidió entregar el ejército para evitar una confrontación y marchar entonces a Jamaica. El Bolívar que llega a Jamaica, es curiosa la capacidad de recuperación, ¿no? Porque llega muy sumergido, afectado, si se quiere, política y moralmente por lo que ha pasado cuando tuvo prácticamente que capitular en Pore, ¿verdad? Y unos días después ya ha recobrado ese dinamismo político que lo lleva posteriormente a escribir la Carta de Jamaica, ¿no? O sea, yo creo que de todas esas cosas es que se puede valorar la capacidad de un dirigente que en medio de las más tremendas adversidades tiene la posibilidad de recuperar la visión estratégica y recomponer su trabajo político-militar. Bien, luego de esos episodios viene la famosa expedición de los Cayos, todo el debate que hubo en Haití sobre el mando, donde más oposición que de los factores militares para que hubiera un mando único,
había oposición de los civiles residentes en las Antillas. Eso tampoco la historiografía lo trata mucho, ¿verdad? Y finalmente se completa pues, el equipamiento de la expedición, los preparativos, etcétera, etcétera, y se viene hacia Venezuela. Ahí hay una polémica que se ha vivificado ahorita y que con la publicación de algunos trabajos sobre Piar, alguna gente ha hecho armas a decir que, bueno, a justificar lo que pasó posteriormente, y dicen que en Haití, ¿verdad?, ya Bolívar había planteado la independencia de Guayana, la campaña de Guayana. Esto, hasta donde yo he investigado, no fue exactamente así. Bolívar sí expresamente dice en su intervención en la Asamblea de Haití que es necesario liberar una parte del territorio, consolidar allí un gobierno para luego avanzar sobre otros territorios, pero nunca nombra a Guayana como tal. Y su práctica concreta es que cuando llega al territorio venezolano, intenta de nuevo avanzar sobre Caracas, ¿verdad?, que es cuando se produce el famoso fracaso de Ocumare y todas las implicaciones que eso tuvo, pero en ningún caso él se planteó inicialmente avanzar sobre Guayana. Digo que ahora algunos historiadores o algunos escritores han tratado de decir, no, pero es que la importancia de Piar no es mayor, porque eso lo tenía planteado hacer Bolívar desde la propia Haití. Bueno, en ese contexto de regreso a Venezuela, de fracaso de Bolívar en Ocumare, previamente Bolívar había misionado a Piar para reclutar fuerzas hacia un territorio donde él había sido exitoso anteriormente, que era Maturín y todo ese abra natural que va de Carúpano hacia los llanos orientales. Piar empieza a construir ejército. Un ejército con unas características también bastante diferentes a los que habían existido hasta el momento, ¿verdad? Un ejército donde por primera vez se incorporan masivamente los pueblos originarios, a diferencia de lo que pasaba en Occidente, ¿verdad? Si uno lee con detenimiento los escritos, yo te decía temprano acá que tal vez un trabajador no tiene tiempo para estar escudriñando documentos, pero un historiador de oficio sí lo debería hacer, ¿verdad? Si uno lee, por ejemplo, el archivo de Rafael Urdaneta, que era, a mi juicio, uno de los dirigentes de la independencia, que en todo momento hacía análisis de las correlaciones políticas. Uno puede captar la resistencia de los pueblos originarios, por lo menos en todo el centro y el occidente del país, de participar de una guerra que les era ajena, ¿verdad? Y esa no fue la situación que se da posteriormente en las provincias orientales y que se acentúa en Guayana. En Guayana tenía una formación social muy particular, ¿verdad? No había prácticamente esclavitud negra, había muy poca esclavitud negra. Había mano de obra en condiciones serviles, impulsada por las misiones capuchinas catalanas, y sobre esa base había una economía floreciente que era más floreciente aún porque no había sido escenario importante de la guerra, ¿verdad? Entonces, Piar decide el avance hacia Guayana. Yo quisiera hacer énfasis en que en el momento en que Piar decide el avance hacia Guayana, Bolívar estaba bastante golpeado militarmente. En Ocumare lo dejaron solo, más de uno, incluso el
el almirante Brión, que había traído tropas fundamentalmente corsarios, y eso hay que señalarlo como era. Las tropas de Brión prefirieron irse a hacer el corso en una embarcación extranjera que estaba frente a Bonaire, que apoyar a Bolívar a rescatar el arsenal que se quedaba en las playas de Ocumare. Esa es la verdad histórica. Lo otro son adornos para justificar las cosas, ¿entiendes? Entonces, en esas condiciones, el mando real se debilita. Se debilita y Piar empieza una campaña exitosa donde se va pegando una fuerza social muy alta, y es lo que lo lleva a justificar la importancia de Guayana y a no regresar hacia el llamado que venga en auxilio de Bolívar, luego que por segunda vez ingresa a Venezuela y va a Barcelona. Episodio, por supuesto, muy polémico, muy criticado por la historiografía, etcétera. Pero bueno, ahí están los documentos, ahí está el diseño que él había presentado, está escrito, hay una contestación a Páez, y está escrito posteriormente cuando Bolívar encomienda a Juan Bautista Arizmendi que vaya a convencerlo de que regrese a Barcelona, ¿verdad? Entonces empieza la campaña de Guayana, cruza el Orinoco. Las grandes dificultades que otros militares preveían son superadas sobre la base del apoyo en la fuerza popular. Es curioso que la historiografía, por ejemplo, se detiene muy poco en la participación popular. Si uno se ubica un tiempito antes, a la llegada de la gran flota expedicionaria que comandó militarmente Pablo Morillo, pero digamos que tenía otros jefes políticos como Enrile, ¿no? Bueno, tú ves que buena parte de lo que era el propósito de esa flota, el equipamiento de esa flota, es del conocimiento de las fuerzas patriotas por una acción de guerra popular que emprendieron un grupo de guayqueríes, ¿verdad? Que asaltan al bergantín Guatemala, haciéndose los paisas pescando, se le fueron colocando al lado, y cuando los españoles se dieron cuenta estaban a bordo cortándole las cabezas. Entonces ahí se recupera. Pues esa era como decir una avanzada de la flota, y ahí venía, digamos, la bitácora del plan de guerra de los españoles, en fin. Bueno, decía esto porque tampoco se creía que era posible la toma de Guayana, que era posible, digamos, entablar combate con la flota que los españoles tenían sobre el Orinoco, y apoyándose en los pueblos originarios, en embarcaciones, en curiaras, ¿verdad? Se traspasó el Orinoco, se asaltó ¿cómo se llama el sitio ese ahí donde apareció Nijao? En Maripa. Se derrotó la flota española y se pudo cruzar el Orinoco. Bueno, después el cuento es más fácil. Piar toma las misiones del Caroní, y al tomar las misiones del Caroní se pone en posesión de una base económica realmente de importancia, ¿no? Yo quisiera destacar el manifiesto de Tupapui, por ejemplo, ignorado por la historiografía. Y es un manifiesto donde Piar plantea el trato que se debe dar a los indígenas, muy anterior a otros pronunciamientos de otros dirigentes patriotas sobre la relación con los pueblos originarios. Critica
al trabajo servil y obviamente critica a los misioneros catalanes, capuchinos catalanes, y en alguna medida asoma el trabajo asalariado. Yo creo que era lógico que los patriotas que se movían en el Caribe, y Piar era uno de ellos, tenían más influencia del pensamiento liberal burgués que había en el norte de Europa, ¿verdad? Porque era donde había avanzado el capitalismo. Entonces, era más fácil la penetración del pensamiento liberal por esa área que por cualquier otra parte, era más vivencial, pues, ¿no? Bien, ese manifiesto para mí es muy importante. Eso va a reflejar una relación diferente con los pueblos originarios que todas las experiencias anteriores que habían tenido las fuerzas independentistas, y se va a ver eso incluso una vez que, pasado el momento, Piar es, digamos, despojado del mando efectivo de tropas en la gran deserción masiva de indígenas. Eso lo recoge Blanco y Aspuro, no lo estoy inventando yo. Lo que pasa es que los historiadores le pasan por encima algunas cosas y se pliegan o se plegan a la visión de la historiografía tradicional, ¿no? La gran deserción de indígenas del Ejército Libertador a raíz de ese hecho. Bien, también en el diario de operaciones se da cuenta de que todos los días había, por el contrario de lo que pasó posteriormente, todos los días había incorporación de pequeños grupos de originarios a el ejército independentista. Bien, ¿qué explotó las contradicciones? A mi manera de ver. O sea, las contradicciones estaban, ¿verdad? Había, de hecho, Simón Bolívar, que inicialmente se niega a ir a Guayana, cuando ve el avance de la campaña de Guayana, es el primero en marchar hacia allá, ¿verdad? Y ¿qué hecho político profundiza las contradicciones? A mi manera de ver, la realización del Congreso de Cariaco, que la historiografía ha subestimado y ha llamado congresillo, ¿no? Y resulta que si un objetivo político tenía la diplomacia independentista desde la época de Miranda, era conseguir el apoyo de una potencia contraria al Imperio Español, y en este caso de Inglaterra, que era la mayor potencia en ascenso en el mundo, ¿verdad? Y en eso fracasó Miranda, en tanto le ofrecían apoyo, pero después llegaban a algún acuerdo con los españoles y, para decirlo en lenguaje popular, les mamaban gallo y no materializaban el apoyo. Pero también la Primera República, la primera misión diplomática que hace es a Inglaterra, buscando el mismo objetivo, ¿verdad? Manda una misión diplomática a Inglaterra y otra a la Nueva Granada. Ahora, ese apoyo, aparentemente, quien logra amarrarlo es un personaje que la historiografía también nos presenta, solo que aparece tras de Madariaga haciéndole a la gente que diga que no quiere, ¿no? Que es el cura Madariaga. El cura Madariaga había estado preso en España junto con Antonio Nariño, ¿verdad? Fue llevado preso desde la Nueva Granada. Los españoles o los colonialistas en territorio venezolano descuartizaban, torturaban, asesinaban, etcétera, ¿no? Pero si alguien era capturado e iba a juicio a las cortes, allá sí lo agarraba algo que podríamos denominar ahorita el debido proceso, ¿no? Y si ese alguien no tenía hechos de sangre en su haber, las penas no eran mayor cosa, pues, o sea, eran penas, pero no eran las grandes penas que sufría, ¿entiendes? Entonces, esa fue la situación de Antonio Nariño y del cura Madariaga, dos dirigentes políticos que lucharon
Bueno, fíjate que Antonio Nariño fue de los precursores de la independencia en el continente, pero no era militar, no estaba involucrado en contiendas armadas, ¿no? Y luego con con una mediación de los propios ingleses, los dos salen en libertad y van a Gran Bretaña. El cura Maradiaga hace un lobby y obtiene una promesa de los ingleses de que si se efectúa un congreso y se establece un gobierno tal como lo aconseja la onda liberal burguesa de la época, ¿verdad?, con los distintos poderes, etcétera, etcétera, Inglaterra reconocería la independencia. Y entonces se viene vía Jamaica, llega Margarita, y desde Jamaica ya venía escribiéndole a Simón Bolívar y a Santiago Mariño fundamentalmente, a distintos dirigentes del momento, para que se realizase el Congreso. Entiendo que Bolívar no le dio mayor importancia al cura. Hay algunos historiadores que dicen que incluso se refirió a ese es un cura loco, pero eso no lo he conseguido por ninguna parte, pero lo cierto es que no tomó la urgencia del planteamiento de Madariaga. Santiago Mariño, por el contrario, le tomó la palabra y montó el Congreso. En el planteamiento de Madariaga estaba de que si él llevaba los documentos del Congreso a Inglaterra, el Parlamento británico iba a debatir eso y iban a aprobar el apoyo. Bien, de hecho, el Congreso de Cariaco, las resoluciones son publicadas en inglés y son publicadas en las Antillas y casi no circulan en territorio venezolano. Y ese hecho le dio la visión a Bolívar que estaba en presencia de un proyecto político distinto que él no controlaba. Y es cuando en forma escrita deja para la historia una expresión muy contundente que fue: hay que aplastar, hay que liquidar la disidencia. Ahora, Piar no había estado en el Congreso de Cariaco, pero era asociado al debate que se dio en Cariaco, a las relaciones políticas que había allí, y era objetivamente el que manejaba la fuerza material para dirigir un proyecto. Creo, a mi juicio, que ese fue el detonante de las contradicciones y por eso pasó. Lo que pasó no es un problema de buenos ni malos, es un problema de lucha por la hegemonía, de lucha política y que terminaron resolviéndose las contradicciones de esa forma. Creo que es bien importante tenerlo en cuenta porque, bueno, salvo Mao Zedong, que escribió un trabajito muy interesante hace años, cómo tratar las contradicciones en el seno del pueblo, las contradicciones en el seno del pueblo siguen siendo un problema difícil de resolver en el pasado y en el presente. Bien, el valor de la campaña de Guayana. Antes de la liberación de Guayana, no hubo un espacio territorial donde se pudiera consolidar un Estado. De hecho, Bolívar va a Guayana, se instala, apresura todos los pasos que había que dar para conformar un Estado, ¿verdad? Desde el reglamento militar, bueno, un honor tu presencia aquí. Bueno, desde el reglamento militar que lo aprobaron sobre la marcha hasta, bueno, posteriormente el Congreso de Angostura. Entonces, pero de ahí en adelante podemos decir que la independencia entra en una etapa absolutamente diferente, ¿verdad? En una etapa de decisión o de definición estratégica.
Creo yo que eso es lo decisivo de reivindicar, ¿verdad? Por lo demás, aquí está, bueno, evidentemente Piar tenía una relación especial con los pueblos originarios, tomó medidas de Estado. De hecho, ahorita que de nuevo se está debatiendo el tema del Esequibo, el que toma una primera medida práctica para abrir un camino hacia la capital del Demerara fue Manuel Carlos Piar. Y bueno, estaba de una u otra forma comportándose como un jefe de Estado en ese momento, pues antes de ser. Evidentemente, Bolívar prefirió un pacto político muy significativo, ¿verdad? O tuvo que haber un pacto político de mucho alcance cuando le entrega el ejército de Guayana a quien hasta meses antes había sido su principal adversario, José Francisco Bermúdez. José Francisco Bermúdez hizo armas contra Bolívar en Huiria. José Francisco Bermúdez, en los documentos que manda Bolívar a Petión para exigir un nuevo aporte, una nueva ayuda, es señalado como el único militar que no obedece sus órdenes. Y eso está ahí, donde dice, de Piar dice, es uno de mis más fieles generales. Y dice, Bermúdez es un cizañero, es no sé qué cosa, pero como todo el mundo lo conoce, dice, no nos va a causar mayores daños, ¿verdad? Bolívar lo baja de la expedición de los Cayos, lo impide que se suba por esas mismas actitudes, y después termina entregándole el mando de las tropas del ejército que había construido Piar. Entonces, evidentemente hay un acuerdo político de alto nivel para tratar de liquidar, como expresamente había señalado, cualquier disidencia. Hay algunas tesis que circularon, por ejemplo, que el origen de la medida es porque Piar iba a fomentar la guerra racial, ¿verdad? Y en alguna medida circuló la especie que había un pacto entre Piar y Petión para fomentar la guerra racial en América del Sur, que Piar estaba mandado por Petión para crear una república negra en Guayana. Eso a mí me parece insostenible, entre otras cosas porque quien estudie las distintas revueltas que hubo en Haití sabe en primer lugar que Petión no era negro. Petión era lo que se conocía en Haití como un afranchi. Los afranchi eran los hijos de franceses en una esclava negra. Y los afranchi llegaron a ser una clase privilegiada porque acumularon más riquezas incluso que los propios franceses, colonialistas franceses. Petión era general del ejército francés y Petión se decide por la independencia una vez que Napoleón Bonaparte decide traicionar sus propios postulados y plantear el restablecimiento de la esclavitud. Entonces, para evitar una nueva revuelta de los negros, ¿verdad? Él dice, no, aquí hay que declarar la independencia de una vez porque si no, la guerra racial va a ser interminable. De hecho, Petión liquida a Desailly, considerado como el padre de la independencia haitiana, que derrotó a los franceses en Port Francés, al norte de Haití, en una batalla donde los colonialistas franceses, empeñaron 25,000 tropas, ¿verdad? Desailly los rodeó, les echó candela y terminó haciéndolos huir hacia el mar,
que fue la batalla decisiva, o sea, la gran derrota del colonialismo francés, pero él sí tenía planteado el establecimiento de una dictadura negra. Y de hecho, entonces, Pétion organiza una expedición que termina emboscándolo y liquidándolo físicamente. Entonces, mal podía Pétion, que sofoca la rebelión negra en Haití, promover la rebelión negra en Venezuela y en Sudamérica, ¿verdad? Ahora, esa especie, ¿quién la lanza? Esa especie tiene en su principal vocero en Salvador Mosó. Obviamente nosotros tenemos una dificultad porque nuestra historiografía estudia las acciones militares y los discursos de los militares, pero el papel, por ejemplo, de Salvador Mosó como vocero de las fuerzas colonialistas en Venezuela es poco manejada. Ahora, Mosó se jactaba que él había intrigado de tal forma que hizo creer hasta el propio Bolívar de su tesis, ¿no? Entonces creo que ahí hubo, como decir, ¿cómo se dice ahora? Un fake news, que terminó convirtiéndose en verdad y y fue decisivo en esa decisión y en la prevención de Simón Bolívar hacia Haití, porque luego de que tantas veces manifestó su agradecimiento por Haití y por lo que habían hecho los patriotas haitianos por la independencia de Venezuela, terminan no convocándolos al Congreso anfitrión. Bueno, yo creo que el manejo de la política, el manejo de las contradicciones, es un deber que nosotras y nosotros lo estudiemos, ¿no? Porque, bueno, dejar eso en manos de la historiografía tradicional no va a pasar, ¿no? Hacer una nueva historia sobre la misma perspectiva que la ha hecho la historiografía tradicional no tiene sentido. Yo creo que hay que emprender una seria campaña por investigar, estudiar colectivamente, impulsar una historiografía desde la perspectiva de los sujetos revolucionarios del siglo XXI. Desde la perspectiva del sujeto mujer, del sujeto proletario, de todos los ofendidos por la sociedad burguesa actual, ¿verdad?, que forman parte de ese universo llamado hacer la revolución. Para hacer la revolución hay que tener ideas revolucionarias. Yo voy a, digamos, retomar allí donde tú lo dejaste. Yo creo que lo iba a comentar al principio, lo que pasa es que no era mi intención hacer una intervención, una apertura larga, ¿no? La importancia, bueno, que era un libro que era y no era al mismo tiempo un libro sobre Pierre, ¿no? Pierre, bueno, tú te encargas de dejar bastante clara cuál es la trascendencia histórica de la figura, pero realmente el libro se trata de es un extraordinario ejercicio es decir, yo creo que el énfasis está puesto en la cuestión del método de análisis, de lo que debería ser la forma de interpretación de los acontecimientos históricos, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace un ejercicio o estar, digamos, desarrollar destrezas a la hora de analizar, por ejemplo, una situación como la situación actual en Venezuela, comprendiendo, o mejor dicho, entendiendo la importancia de comprender las contradicciones entre las distintas fuerzas presentes en un determinado momento, en este caso, bueno, la actualidad, ¿no? Yo creo que ese es el aporte fundamental y me parece que es un aporte sumamente valioso.
digamos que en síntesis, el planteamiento del libro es, bueno, aquí hay evidentemente hay un terreno de la lucha política y militar, que es la lucha propiamente independentista, ¿no? Es decir, el deseo, el anhelo, la intención de los venezolanos y de las venezolanas de liberarse del yugo español, que esa es la historia que uno más o menos aprende en la escuela, en el liceo, etcétera, incluso en la universidad. Y luego está, bueno, el cúmulo de contradicciones que estallan, ¿no? Por ejemplo, ese dato muy duro, o sea, que es difícil lidiar con él, que es que mientras están los republicanos, los patriotas intentando fundar la primera y la segunda república, sobre todo la segunda, lo que hay es una guerra civil. Es decir, a Bolívar instaurado el gobierno, nada más y nada menos que después de la campaña admirable, lo que le estalla en la cara es una insurrección popular, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo uno congenia una cosa con la otra, no? Es difícil. Digamos que los propagandistas la han tenido muy difícil durante todo este tiempo. Bueno, y sin embargo han logrado hacer que prevalezca como bueno, como tú muy bien lo pusiste, una historiografía que está permanentemente ocultando eso porque no es mucha, ¿no? La bibliografía que pone el énfasis en ese punto. Entonces, tú decías, bueno, lo escribes en el libro, bueno, sí, campaña admirable, liberación del Oriente y tal, instauración de la Segunda República, pero te estalla una insurrección popular por Villa de Cura. Entonces, yo que por puro azar estoy leyendo sobre Zamora, yo digo, aquí está otra vez. Es decir, te lo vas a volver a conseguir, porque eso, por supuesto, no lo resolvió la independencia, ¿no? Eso no quedó resuelto. Esas son las contradicciones que continuaron agudizándose y tampoco se resolvieron en la Guerra Federal, ¿no? Entonces, son contradicciones que en buena medida siguen presentes, ¿no? Entonces, tú tienes después, en la década de los 40, 10 años después de que Bolívar está muerto, bueno, un poco más, tienes otra vez a los campesinos venezolanos rebelados más o menos por la misma zona, ¿no? Entonces, bueno, nada, a mí me parece una lectura, un aporte de verdad muy, muy valioso. Nos hace falta, o sea, tanta falta como nos hace el Amílcar editor de libros, nos hace falta el Amílcar que escribe libros también. Yo creo que hay muchos otros temas ahí que se sugieren que son bien importantes. Por ejemplo, a lo sumo se llega a decir la participación de Juana la Avanzadora, etcétera, pero por ejemplo la presencia de un equipo militar, de un cuerpo militar en el Ejército Libertador de Oriente integrado por mujeres, ¿no? Eso la historiografía poco lo toma en cuenta. La presencia de los pueblos originarios poco lo toma en cuenta, ¿verdad? Algunos respectivamente. Tavera, por ejemplo, llega a reconocer que fueron 2 batallones de flecheros, pero que no participaron porque tú sabes, esos imbéciles no tenían. Sí. Entonces, sin embargo, cuando tú lees, digamos, documentos originales, ves, por ejemplo, el impacto que sufrieron el ejército colonialista al ver, por ejemplo, el cielo poblado de flechas, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces sí participaron, ¿no? En fin, yo creo que hay mucho que todavía siendo la independencia tal vez el tema o el momento de nuestra historia sobre el cual se ha escrito más, pero que tiene lagunas tremendas, ¿verdad? Y que amerita una revisión desde otra perspectiva. A nosotros nos contaban o nos decían, sencillamente Piar fue fusilado, Manuel Piar. Y colocándome en ese impacto que nos generó en el momento que nosotros lo sentimos, pero si este hombre tuvo esta trayectoria, fíjate que no solamente es que se oculta,
sino que se reduce de tal manera todo ese proceso histórico que, superado el impacto de que él fue fusilado, ni siquiera nosotros decimos, vuelvo a insistir, habla la niña, ni lo relacionamos siquiera con traidor, sino que nace otra nueva contradicción, la cual significa que no solamente desconozco el personaje, sino que aún teniendo la información, el hecho de ser fusilado, según la historiografía no dice que fue Bolívar, o sea, también lo reducen y simplemente dice fue Bolívar, se nos queda una imagen que no solamente se diluye en las contradicciones que allí estaban ocurriendo, sino que hasta pasa por debajo de la mesa, digamos, porque la imagen de la fusilación, del fusilamiento, a ningún niño le gusta. Así de simple. Eso es muy sencillo. No hay que hacer, eso es 2 más 2 son 4, un niño le impacta. Y yo estoy hablando desde esa perspectiva, que no solamente esa historia que se pasa de largo, que toma la perspectiva solamente militar, sino esa historia que le cuentan a nuestros niños, que nos contaron a nosotros como niños, reducen, impactan de tal manera que no nos permite comprender las contradicciones que en la vida como sujetos históricos, como todo ser humano, estamos inmersos. Y aquí incluso se supera el tema de si yo hago de la historia una repetición de fechas y de batalla. Y Piar, yo le dije a mi marido cuando venía para acá, es que este es un personaje que en verdad nosotros desconocemos. Partir por ese hecho, un reduccionismo, un trato de traidor, como dijiste tú, no se trata de ser ni bueno ni malo de la película, pero es un personaje maravilloso que no conocemos. Y que desde esa perspectiva, que está recreando la historia, averiguando cuántas cosas se definen por las cosas más asombrosas en esta historia, en la historia. ¿Cuántos detalles? Te hablo de muchas cosas, por ejemplo, Josefa Camejo. Estabas hablando de las mujeres dentro de la lucha revolucionaria de la independencia. Y entonces, bueno, eso tiene que llamarnos a nosotros a reflexionar, porque nos urge conocernos profundamente. Porque eso que tú dices que venimos arrastrando, se nos vuelve a repetir todo el tiempo. Se reedita, a veces por lo que sea, porque nos ocultaron, porque no son hechos fáciles a veces, porque somos hombres y mujeres de carne y hueso, y tenemos que comprender que eso no descalifica la heroicidad de nadie o el patriotismo de nadie. Y eso es un tema, digo que desde el punto de vista del abordaje, en un aula de clase, supongamos que tú tengas que ir a hablar a unos niños de 3er grado sobre esto, sobre Piar, sin maquillar nada, sin edulcorar nada. A nosotros como educadores nos exige, porque él no se va, yo soy quien tengo que ir a su mundo, no él es el que tiene que venir al mío. Desde esa otra perspectiva, redescubrir a Manuel Piar, que es una parte de la historia que ha pasado, digamos, por debajo de la mesa o si no invisibilizada, a mí me parece muy importante, Amílcar, realmente. Y creo que Manuel Piar es un personaje fascinante. Tal vez lo que nos están provocando, tú como provocador o tu oficio de provocador, es seguir buscando. ¿Qué cantaría Piar, chico? Piar cantaba. Eso le interesa a un niño y a una niña. A nosotros también nos interesa. Piar dibujaba, Piar escribía poesía, o sea, ¿qué otras cosas? Y hay una riqueza extraordinaria en ese personaje.
Eso era lo único que yo quería decirte y gracias por haber escrito sobre Manuel Piar. La lucha por el poder, obviamente, está planteada en todos los procesos. Mientras la dirigencia patriótica estaba en el exilio, no dándose la dulce vida, sino tratando de conseguir apoyos, haciendo labor política, relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Pero mientras la mayoría de la dirigencia, la alta dirigencia política estaba en el exilio, quedó una resistencia al interior del país, ¿verdad? Una resistencia que se desplegó fundamentalmente desde los llanos centrales hasta los llanos orientales. Luego del fracaso de la primera expedición de los Cayos, esos militares que permanecieron en lucha aquí hicieron un congreso en Cabrutica, ¿verdad? Y también nombraron un jefe supremo del ejército que le correspondió a José Tadeo Monagas, ¿verdad? Y eso tampoco esos episodios los salta la historiografía, ¿verdad? Ahora, la capacidad política, por ejemplo, de Simón Bolívar, que regresa sin fuerza militar prácticamente y va nucleando todos estos jefes militares que sí estaban implantados sobre el territorio. También es una cosa digna, o sea, por algo fue finalmente el jefe, ¿no? Fue nucleando toda esa gente que, digamos, fue la resistencia viva durante, digamos, la gran derrota que va del 14 al 17. Bueno, ese episodio del Congreso de Cabrutica, yo creo que es otra cosa que hay que ver, ¿no? Cómo las fuerzas tratan de organizarse, van estableciendo sus propias jerarquías, ¿no? Y cómo después vienen los reacomodos y las cosas. Bueno, más para indagarte en tu posición de historiador sobre el tema de la metodología, ¿no? Que es un tema bueno, que en la historia de las ideas, especialmente en la escuela Cambridge, se debatió mucho, pues, y se teorizó sobre eso, que es esa visión de juzgar desde el presente doctrinas o hechos históricos pasados sin comprender el significado o el sentido que tuvo para los actores en ese momento y a qué respondían, pues, ¿no? Por ejemplo, con el caso de Bolívar, yo te lo juro, lo descubrí hace poco. O sea, Bolívar se nombró dictador y uno se hace la idea de un dictador de este tiempo. Y ser dictador en esa época era una institución y era virtuosa porque era una forma en que los gobernantes frenaban la contención de la anarquía, y viene de la República Romana, etcétera, como figura, ¿no? Entonces, cuando uno dice Bolívar se volvió dictador, pues no tiene coherencia con el planteamiento de Bolívar y democratizador, etcétera. No, le estaba apelando a una figura, ¿no? Igual el tema de la pena de muerte, como dice, para nosotros la pena de muerte es horrible, pues además entre los libertadores se aplicaron la pena de muerte, pero la pena de muerte también era una institución, pues, y era un mecanismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay de esa desviación metodológica que tenemos para estudiar tanto las doctrinas como los hechos históricos en el juicio que se hace sobre el caso de Piar o cómo culminó el caso de Piar con Bolívar? No, pues fíjate, hay como un prejuicio de muchos años. Hay una cosa simbólica también. O sea, nosotros, como me dijo una compañera que escribió un libro sobre Piar, y me dijo, no, lo que pasa es que yo no puedo decir, tengo que concluir que Piar desvió el camino y por eso fue fusilado.
entre otras cosas porque yo aprendí a amar a Bolívar con Chávez. ¿Entiendes? O sea, hay una cosa simbólica que es que pesa mucho, Eso es una cosa, y otra cosa es cuando tú tratas de analizar la lucha política del momento. Si tú, por ejemplo, leyeses el manifiesto a los pueblos del mundo, escrito de puño y letra por Simón Bolívar al término de la campaña Admirable, dice, Bolívar fue extremadamente lapidario contra Francisco de Miranda. Entonces, bueno, ¿cómo queda? Pero eso es parte de la lucha política, ¿entiendes? Eso es parte de la lucha política y tú tienes que tomar distancia para poder saber que era parte de la lucha política, ¿no? Hay un documento que mucha gente dice que no existió realmente, que cita Rúber González, que es el famoso decreto de proscripción de Piar por parte de Simón Bolívar. Lo haya hecho o no lo haya hecho Simón Bolívar, la verdad histórica es que la mayoría de los historiadores toman eso como base para hablar de Piar. O sea, fíjate la cosa, ¿no? Un documento sobre el cual se duda incluso su legitimidad, pues su existencia real, y sin embargo es tomado como fuente para opinar, ¿no? Entonces, toda una historia militar, si nos vamos al problema militar, que es lo que le apasiona a la mayoría de la gente, ¿verdad? Ajá, ¿qué fueron los 3 sitios de Maturín? Los 3 sitios de Maturín. Ajá. O sea, la gente valora Carabobo o valora las queseras del medio, pero se habla muy poco de la resistencia en Maturín. Y a Maturín fue Monteverde con 2.500 tropas y regresó sin nada. ¿Entiendes? Entonces, hay cosas que la historiografía va como ocultando, ¿verdad? Si hubiese en ese tiempo inventado el Photoshop, hubieran quitado hubieran quitado parte de la historia y ya, ¿entiendes? Pero bueno, va ocultando. Y fíjate que aquí no hay nada que yo no haya tomado de las fuentes tradicionales. O sea, aquí estaban citadas cosas tomadas de Blanco y Aspuro. Están leídos y citados los tomos de Oleari. Están leídos y citados muchas fuentes, digamos, primarias, ¿no? Pero lo que pasa es el ojo con que se leen los documentos. Si tú, por ejemplo, consigues un documento, te pone la relación de los indígenas que desertaron del ejército, pero tú no le das la importancia a eso, sino porque eso no era un héroe, ¿verdad? Eran los indígenas. Entonces no hay un problema de registro. Exacto. O sea, el problema no son tus fuentes. Exacto. No te pueden atacar eso. Entonces, claro, el papel de los políticos, por ejemplo. Miguel Peña estuvo presente en la COSIAT, ¿no? Pero también fue el impulsor del Congreso de Cabrutica, ¿no? Fue una especie de secretario del Congreso de Cabrutica, donde nombran a José Tadeo Monagas el comandante en jefe de las fuerzas republicanas en Venezuela. O sea, evidentemente era un tipo que estaba siempre en las grandes maniobras políticas de su época, ¿no? Entonces, yo diría que la invitación es a reexaminar cosas, porque es muy fácil sustraerse de elementos para justificar el discurso tradicional. Y yo creo
que muchos compañeros, a los cuales y compañeras que yo quiero mucho, personalmente, tratan de, o se cuidan, porque no es que desconozcan documentos de la historia, se cuidan de señalarlos para no chocar con el relato histórico. La lucha de clases no es un relato, la lucha política no es un relato, algo más que un relato. Sin duda que el Bolívar y no solo el Bolívar, sino el propio proceso en general de la independencia antes de 1814 es totalmente distinto en la visión, en el proyecto político que el que emerge después de la espantosa guerra civil, ¿no? Y que yo creo que para comprender al Bolívar desde todo, desde lo que hace desde ahí hasta que se va de aquí en 1827, es un Bolívar absolutamente vacunado, temeroso no en el sentido de valentía o cobardía, prevenido contra la guerra civil. O sea, Juan Bosch fundamentalmente dice que Bolívar de 1814 en adelante vivió siempre en una alerta permanente frente a la posibilidad de la guerra civil. él lo dice en el Congreso de Angostura, fue hecatombes de fuego, no sé qué, y pone el origen en el tema, hace ese análisis de lo espantoso para aterrizar en el hecho de que hay que liberar a los esclavos, ¿no? Finalmente aterriza, hay que liberar a los esclavos. Y bueno, es el Bolívar que cuando viene en el 27 y ve que la única manera de preservar la unidad de la Gran Colombia y de preservarse como líderes es la guerra civil, o sea, pues decide, me voy, ¿no? Como decía el comandante Chávez, se entregó a la fuerza, pues a la corriente, pues, se va a Bogotá a morirse, pues, morirse políticamente y a morirse, ¿no? Pero bueno, es eso, yo creo que no, la gran desviación nuestra es hacer juicios desde el presente a actores y a doctrinas que se dieron en un momento determinado con unos sujetos determinados que vivían cosas que nosotros no las vivimos, no las pudimos haber vivido, pues, no, nunca. Entonces, esa idea de conseguir la coherencia, no, pero es que Bolívar era federalista y después era centralista. Bueno, las circunstancias políticas lo obligaron a eso. Una cosa era el pensamiento y después sobre todo creo que eso, lo que el año 14, el año 15 es muy duro, pues la República murió y murió la mitad de Venezuela, como también lo dice él en la carta. Yo soy muy seguidor también de ese relato popular sobre nuestra independencia, ¿no? O sea, sobre eso que no te dice precisamente la academia ni los historiadores clásicos, por decirlo así, sino la interpretación que uno, el pobre, a veces le da a la historia, porque uno como pobre, como clase, ¿verdad?, explotada, tiene una perspectiva de la historia y de la vida distinta, a la que, bueno, quizás alguien que sí tuvo recursos para poder acceder a la academia o se dedicó solamente a estudiar también y a sistematizar la historia. Pero los pobres, bueno, obviamente tenemos otras perspectivas de lo ocurrido, de la historia como tal, y porque la sufrimos y la vivimos, ¿no? También de una manera muy, a veces, yo creo que la más cruel, ¿no? El capitalismo y su realidad. Y yo creo que el chavismo, como fenómeno social y como muchedumbre, pues, esa gran masa de gente que siempre llena las calles, que está dispuesta a defender la República y que también está en su construcción de identidad, que no es algo acabado. O sea, el tema de la identidad del chavismo es algo que se sigue todavía debatiendo, que todavía seguimos pensándonos. Puede responder también a esas hordas, quizás, o a esos ejércitos desordenados de esos momentos, que en la primera etapa de la independencia, bueno, era la guerra total, pues, y a veces ni siquiera es que había un interés específico sobre estar con la república, el proyecto republicano, o estar con la monarquía, sino que, bueno, las grandes mayorías enardecidas iban al combate con cualquier bando, porque era lo que estaba ocurriendo en ese momento.
Y eso es lo que a nosotros nos niegan también. O sea, yo apunto mucho a eso de reescribir, o mejor dicho, a investigar y a repensar también nuestra historia. Desde la construcción de lo que se supone debe ser el autogobierno, nosotros también tenemos que evaluar esos fenómenos y esos momentos que ocurrieron hace 200 años y que posteriores y anteriores también, a veces nos estacionamos nada más en ese periodo, pero atrás hubieron unas largas batallas y largos procesos que luego llevaron a esa etapa de la independencia, y hay como unos vacíos, no solamente son las lagunas de esos momentos, sino como unos vacíos que poco se interpretan o poco se profundizan. Yo soy enemigo así de aquellos que llaman, ¿cómo que las rebeliones preindependencia o los procesos preindependencia? Para mí eso es parte de la propuesta histórica de la independencia venezolana. José Leonardo Chirino, las rebeliones indígenas, Andrés Sote, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo negro Miguel de Uría, que fue de las primeras rebeliones, Guardia España, de las primeras rebeliones negras de nuestro continente se dieron en nuestras tierras, ¿no? Y a poco tiempo, es decir, ni 100 años, ni 50 años habían pasado y aquí había una rebelión afro desarrollándose, ¿no? Entonces, yo voy a vacilar mucho ese libro porque uno a veces encuentra muy poco de textos de Piar, ¿verdad? Y ese romanticismo o esa exaltación de Bolívar era precisamente lo que también Chávez nos criticaba, mejor dicho, le criticaba a la historia, a la historiografía venezolana, que de por sí no nos construía un Bolívar propio nuestro. Yo como joven, yo siempre he dicho que para mí Bolívar, a los historiadores no les gusta cuando yo digo eso, pero yo siempre he dicho que para mí Bolívar, yo lo interpreto como que era un cifrino que después se volvió Caribe, pues, después se malandrizó porque le tocó, bueno, caerse a piña y a golpe con un montón de gente para poder, y asumió su conciencia de clase, pues, ¿no? Porque al final Bolívar terminó, bueno, agarrando toda ¿cómo se llama? La plata de la familia para invertirla en cañones y vaina, y utilizó los recursos familiares, tanto que la hermana, hay carta de la hermana enfurecida, ¿no? Con él, porque, coño, tú te vas a gastar todos los reales de la familia en pólvora y uniforme, y vaina, te volviste loco. Sí, entonces, coño, nos jodieron, nos han matado gente, entonces, entendiendo de que obviamente esto no es algo condenatorio para nada, sino que fue lo que ocurrió, y bueno, las perspectivas nuestras como pobres son las que hay que, bueno, construir también como sujeto histórico al final, ¿no? Entonces, a mí me agrada mucho ese asunto de la propuesta de volver al debate. Y no es entre historiadores ni gente que escribe historia y que solamente escribe, y hasta el que tenga, como que esté errado, hay que escucharlo también en el barrio para ver qué opina y qué piensa. Mira, la participación popular, ¿verdad? Tampoco se ha estudiado como, pienso yo, como debe ser, incluso los cambios en la conducta de la gente. ¿Cuándo llega el momento en que la subjetividad de las mayorías está a favor de la independencia, por ejemplo? Fíjate, aquí se ha tocado el tema de la rebelión popular, ¿verdad? Cuando todavía la rebelión popular no se ha desatado a plenitud, la gran esperanza de los independentistas es que las tropas que traían los mariños, fundamentalmente los orientales, lograran prestar el auxilio necesario para sofocar la insurrección popular. De hecho, inicialmente fue así. Si uno se remonta a la batalla de Boca Chica, ya los españoles tenían control de la situación, ¿no? El ejército colonialista tenía control de la situación. ¿Por qué? Porque rodeó con fuego toda la parte por donde podía avanzar las tropas republicanas. ¿Quiénes asaltaron la fortaleza de los españoles? En este caso, los trabajadores de los trapiches de Cumaná, de Cumanacoa, Cariaco, acostumbrados a pasar
horas del día al lado de temperaturas muy altas y se decidieron romper por entre el fuego a las posiciones enemigas. Y fue el gran triunfo de Boca Chica. Pero finalmente el ejército también empieza a contagiarse, aún las fuerzas patriotas empiezan a contagiarse del espíritu que tenía la rebelión popular. Fíjese, por ejemplo, que en la primera batalla de Carabobo, los soldados independentistas ya habían, digamos, quedado seducidos por la praxis de las tropas de Boves de repartirse el botín del adversario, ¿verdad? Y hay descripciones que luego del triunfo de la primera batalla de Carabobo, lo que hubo fue un reparto de bienes y un reparto de botín, de tal manera que cuando se presenta la batalla de la Puerta, ¿verdad?, las tropas patriotas no tenían caballos para ir a la puerta. ¿Por qué? Porque los habían lamentablemente había cundido, digamos, usando una expresión contemporánea, la lumpenización del ejército, ¿verdad? Y de eso hay documentos, ¿verdad? Entonces, bueno, esos comportamientos yo creo que también hay que estudiarlos porque son, independientemente que se utilicen desde el presente y haya, digamos, que interpretar el pensamiento político de la época, son ilustrativos también para, digamos, la subjetividad política en los conflictos actuales y el comportamiento político de la gente en medio de situaciones de muchas dificultades, ¿verdad? No fue una, digamos, pura pureza que hubo ¿no? Fueron momentos en que hubo contagio de posiciones muy perjudiciales, diríamos, ¿no?, para ambas fuerzas. Y en la guerra en general no hay pureza, pero bueno, uno puede establecer una diferencia, por ejemplo, entre el comportamiento de los soldados rusos y los soldados mercenarios y no mercenarios ucranianos, y los fascistas. Cosas claras. Pero en el caso nuestro, se impregnaron muchas cosas allí que yo creo que la importancia, por ejemplo, de la campaña de Guayana, que generó las condiciones para que se pasara a una etapa superior de la lucha. Que después eso se va a consolidar con el triunfo de Boyacá. El triunfo de Boyacá para mí es clave en el cambio cualitativo en la posición de las mayorías frente a la independencia. Y lo que le pasa la pauta a Bolívar de la necesidad de dar una batalla en territorio venezolano de las proporciones de la batalla de Boyacá, o del efecto de la batalla de Boyacá. Parece que en aquel momento, en esta parte del continente, el grueso de la fuerza colonialista la controlaba directamente el virreinato, ¿no?, y que fue posible esa derrota cuando ya se había roto, pues, la inclinación de las mayorías hacia dónde. Tú nombraste a Josefa Camejo, ¿verdad? Josefa Camejo participa precisamente en el desenlace de la independencia. Es parte de esa subjetividad que había cambiado. Y ella logra convencer, aparte de una guarnición para que se pliegue, una guarnición contraria, digamos, para que se pliegue a la causa independentista, como pasó con las guarniciones en Maracaibo, con personajes menos nombrados. Tal vez un patriota de origen cubano que le tocó hacer
esa tarea en Maracaibo, o como pasó simultáneamente con Josefa Camejo, otra mujer que la historiografía no la nombra, ni siquiera ponen el nombre completo, ¿verdad? Una señora de apellido Mundarain que se metió a los cuarteles y levantó las guarniciones españolas que estaban en Cariaco. Es más o menos el mismo mes de Josefa Camejo en la península de Paraguaná. Entonces es por el cambio de la subjetividad política, que creo yo que son las cosas que nos interesan. Bueno, la rebelión en Margarita se da en ese contexto también. Claro. Ha producido un cambio. Claro. A favor del... Bueno, cerramos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, Ale. Gracias a ustedes. De verdad yo repito lo que dije al comienzo. Para mí es muy importante que este libro se converse en el Centro de Estudio de la Democracia Socialista. Porque si sobre algo tiene que procurar una reflexión profunda este centro de estudio sobre el manejo de las contradicciones.